el lunes, Ollanta Humala recibió hoy a los miembros de la Comisión de Fiscalización que investiga la muerte de Emerson Fasadi, pero no respondió a ninguna de sus preguntas. En un pronunciamiento, el expresidente señaló que el Congreso ha impulsado 13 investigaciones en contra suya y de su esposa Nadine con el propósito de inhabilitarlos políticamente. De otro lado, el exfiscal Avelino Guillén sostuvo que Humala Tazo tiene que ser incluido en las investigaciones del caso Madre Mía porque hay suficientes evidencias de que, cuando estaba al mando de la base antisubversiva en esa zona, ordenó ejecuciones extrajudiciales. Marcelo Odebrecht aceptó ser interrogado el próximo 9 de noviembre por el fiscal José Pérez por la anotación encontrada en su celular en la que aludiría a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La Fiscalía brasileña autorizó también que se lo interrogue sobre las siglas AG, que aparecen también entre sus anotaciones. El congresista Héctor Becerril consideró que con la declaración de Odebrecht se acabarán los intentos de involucrar a Keiko Fujimori en hechos con los que, según dice él, ha deslindado totalmente. Y con 67 votos a favor y solo 5 en contra, el Congreso aprobó la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. El presidente del Consejo de Ministros, Mercedes Araoz, aseveró hoy que el Ejecutivo elaborará un reglamento que haga ese uso potente y adecuado. Y el ministro del Interior, Carlos Basombrío, aseguró hoy que nadie será detenido por circular el día domingo durante el censo nacional, que la policía solo brindará seguridad a la ciudadanía. La aclaración, divulgada a través de su cuenta de Twitter, contrasta con su advertencia de principios de esta semana, en el sentido de que quienes no acatasen la inamovilidad serían conducidos a las comisarías, donde serían censados. Y ya sabe usted que si quiere estar al día con la información nacional e internacional, tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Portada. Esta noche no nos acompaña Verónica, no ha podido estar acá, así que voy a tener que conducir el programa yo solo, pero no estoy solo, me acompaña ya una de nuestras invitadas, que es la congresista de Nuevo Perú, Marisa Clave. ¿Cómo está, Marisa? Muy buenas noches, muchas gracias, Mario. A ti. Estamos esperando la llegada de Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, que es nuestro segundo invitado y que sabemos que está en camino, pero un poco atracado por el tránsito. Bien, vamos con la primera noticia y tiene que ver con la visita, digamos, que le hizo hoy la Comisión de Fiscalización al expresidente Ollanta Humala. Ustedes saben que ya el lunes hubo un intento de que él brindase su declaración a esa comisión. Fueron hasta el Fundo Barbadillo los integrantes de la comisión, pero el expresidente Humala no los recibió. Hoy, en cambio, sí los recibió, pero haciendo ejercicio del derecho que tiene, no respondió a las preguntas. Una persona que es convocada a una comisión, en este caso la comisión acude a verlo a él porque él está detenido, tiene derecho a guardar silencio, y eso es lo que ocurrió. En un pronunciamiento que ha divulgado hoy el expresidente Humala, ha dicho que el Congreso, es una respuesta, una explicación de por qué se conduce de esa manera, ¿no? Ha impulsado 13 investigaciones en contra suya y de su esposa Nadine Heredia, con el propósito, dice él, de inhabilitarlos políticamente. Tenemos una claqueta con parte de ese pronunciamiento. Dice: el Congreso, como nunca antes ha sucedido en la historia de nuestra reciente democracia, ha impulsado hasta 13 investigaciones contra el suscrito y otras tantas contra mi esposa Nadine Heredia Alarcón, con un solo propósito ratificado públicamente por sus principales voceros políticos: buscar mi inhabilitación política e impedir, con esta ilegal argucia, que el nacionalismo siga contribuyendo activamente a la vida política del país. Sigue: esta vez acudo a la comisión para evitar, desde mi posición de indefensión, que el escarnio continúe y para dejar de una vez descansar en paz el alma del señor Fasadi.
Muy bien. ¿Qué impresión tienes tú en general de este trámite de que la comisión vaya a recabar el testimonio de Ollanta o de que se aboque a la investigación de este asunto en particular, es decir, la muerte de Fasabi? Bueno, la Comisión de Fiscalización ha tenido una tendencia de mirar casos en una lógica muy politizada desde mi punto de vista, la verdad. Creo que más bien lo que hemos visto en el Congreso es que cuando hay algunos casos que ameritan se hacen comisiones particulares y especiales encargadas de mirar a fondo algunos temas que suponen precisamente traer o citar de grado fuerza a alguna persona, ¿no? En el caso del señor Humala, él está comprendido en la investigación del caso Lavajato, que es parte de una comisión que, como todos sabemos, es especial investigadora y creo que tiene que responder por todo lo que nosotros hemos visto de lo que ocurrió en su gobierno. Hay una comisión especial para el caso Madre Mía y yo la verdad coincido con el ex fiscal Abelino Guillén. En este caso es sorprendente que la Fiscalía hasta ahora no lo haya incorporado como investigado, es decir, en este caso tenemos un conjunto de declaraciones de testigos que señalan que sí habría una participación directa del señor. En el caso de Fasabi yo la verdad no estoy en la comisión de fiscalización, no sigo el debate de esa comisión. Entiendo que ahí nadie lo ha sindicado de manera directa, digamos, ¿no? O sea, creo que es un caso diferente, pero es algo que tendrá que responder la Comisión de Fiscalización en particular en este caso, ¿no? Hasta ahora, al menos en el tiempo del primer año en el periodo legislativo, no he visto nada particularmente saltante como resultado concreto de la Comisión de Fiscalización. No sé si el señor Reate iba a tener más suerte que el señor Becerril este año, ¿no? Empezaste diciendo que la Comisión de Fiscalización hace investigaciones políticamente, o utilizaste, digamos, el adjetivo o el adverbio político en esa circunstancia, algo que, pienso yo, no nos molestaría a los miembros de la comisión, porque ellos dicen, bueno, el Congreso hace investigaciones políticas, pero quizás el matiz que tú le estabas dando tenía que ver con perjudicar o beneficiar políticamente a determinada opción. No, al menos en este tiempo no veo una investigación a fondo que esté llevada por un tema más de buscar realmente levantar ante la opinión pública algunos elementos que puedan servir para resolver problemas de impunidad, sino más bien parecen, al menos en la manera en la que la manejó el congresista Becerril, ir atrás de algunas personas en particular por razones más políticas, ¿no? Insisto, el Congreso ha demostrado en algunos casos la voluntad de investigar a fondo algunos temas y esas investigaciones que se han hecho o se están pretendiendo hacer a fondo han tenido comisiones particulares encargadas de desarrollar la investigación. Lo estamos viendo en el caso de Lavajato. Creo que una cosa importante, por ejemplo, en la Comisión de Defensa, pues no tiene que ser necesariamente una comisión especial. La Comisión de Defensa pidió facultades extraordinarias para investigar algunos casos vinculados al gobierno del señor Humala. Uno de los temas que lo investigó fue la congresista Vilca Toma, que al menos yo recuerdo hizo una muy buena investigación en el momento en el que se presentó el tema en el Parlamento. Entonces hay algunas cosas que se han logrado presentar con un poco más de detalle, pero yo siento que hasta ahora la de fiscalización no hay mayor avance en ese sentido, ¿no? Tal vez el congresista Velázquez ya nos acompaña, también vamos a darle la bienvenida al congresista Javier Velázquez Jesquén de la bancada aprista. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha escuchado la parte final de lo que hemos conversado? Tiene que ver con la circunstancia de que hoy sí recibió a la Comisión de Fiscalización el expresidente Humala, la Comisión de Fiscalización que investiga el caso, la muerte de Emerson Fasabi, pero a través de un pronunciamiento dijo que en realidad son ya 13 las investigaciones y que le ha abierto el Congreso, que lo que buscan es inhabilitarlos a él y a su esposa políticamente, y eso, digamos, opera como explicación de la circunstancia de que no haya respondido las preguntas. ¿Usted comparte esta percepción de la poca utilidad de la Comisión de Fiscalización en este caso en particular? El enfoque legal está mal. La esposa no tiene por qué ser inhabilitada porque no ha sido funcionaria pública. Los hechos que se le imputan no son delitos de función, sino eventualmente serían delitos comunes. Claro. De tal manera de que la Constitución permite que el Parlamento pueda iniciar investigaciones, aún estos hechos sean ventilados en el Ministerio Público, porque las conclusiones y recomendaciones de las comisiones investigadoras no obligan y no se consideran como que interfieren en la función jurisdiccional. De tal manera de que he leído el comunicado del presidente Humala y es así, pues, cuando uno sale del gobierno, a nosotros no nos hicieron 13, nos hicieron 22, o sea, de una comisión, una mega comisión, nos hicieron 22 carpetas, colegios emblemáticos, decreto de urgencia, qué sé yo. Entonces,
Pero evidentemente las investigaciones parlamentarias son esencialmente políticas. Los políticos no somos jueces, hacemos una apreciación política de los hechos. Y la importancia de las comisiones investigadoras, siempre lo he dicho, no es que nosotros suplantemos al fiscal o al juez y digamos, mi adversaria política, la congresista Glave, es culpable de tal delito, sino uno investiga el hecho, y si el hecho tiene connotaciones sistémicas o individuales, y en función de eso tú puedes tener experiencias que te permiten plantear modificaciones legislativas. Claro. Pero en el caso del señor Fasavis, un empleado de la casa del señor Humala, esto ya se está conociendo en el Ministerio Público. Entonces hay un proceso, me parece que están haciendo exhumación del cadáver, y lo que pretendía la Comisión de Fiscalización, que ahora preside Rolando Reategui, era tomar el testimonio del presidente Humala, que en un primer momento rechazó a la comisión, y luego ahora la ha recibido y ha optado por el camino legal, que es no contestar, y no contestar, a los efectos de que no se dé la segunda citación y lo puedan emplazar de grado o fuerza. De esta manera que así es en la política, las investigaciones, y creo que en democracia, pese a que acostumbrarnos a que nos investiguen y a responder por estas investigaciones, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho el señor Otárola, que defiende al expresidente Humala, pero antes de eso, cuando leíamos la noticia comentábamos también que el exfiscal Avelino Guillén ha sostenido que Humala Tazo tiene que ser incluido en las investigaciones del caso Madre Mía, porque hay suficientes evidencias de que cuando estaba al mando de esa base antisubversiva ordenó ejecuciones extrajudiciales. Hecho, ha dicho Avelino Guillén. Ya la congresista Marisa Glave ha dicho que ella está de acuerdo con esa afirmación. Le toca yo lo que he visto es nuevos hechos, testimonios directos, que imputan. Obviamente un testimonio no es la conclusión de una responsabilidad penal, por supuesto, pero testimonios directos que supuestamente al capitán Carlos que se indica que él mató a la pareja de esposos. La hermana está acusando. Entonces, el proceso jurisdiccionalmente está cerrado, hay que ir a la Corte Suprema para reabrirlo. Y lo que hay que hacer es que esta nueva prueba, que no solamente es esto, sino otros testimonios que se han recogido, inclusive hoy día había una reunión importante de la Comisión Madre Mía en el Congreso, deberán ser los elementos que reúnan quienes, el fiscal, para poder reabrir el caso. Que se debe investigar, yo creo que siendo un caso de violación de derechos humanos, hay que dejar que eso se investigue. Son investigaciones lentas, complejas, que tienen que ver ya con cargos un poco más graves, y hay que dejar que los fiscales y los jueces... Una cosa que tal vez Javier pueda aclarar, pero yo entiendo que en este caso no tendría que reabrirse, porque en realidad no están hablando de los casos por los que supuestamente ya fue juzgado el señor Humala, sino son otros casos, con lo cual amerita abrir una nueva investigación. Lo que no se entiende, y creo que por ahí va la declaración del señor Guillén, es porque esta nueva investigación que se está haciendo no está incluyendo ya al señor Humala como investigado. Debería estar. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Si en teoría es una nueva investigación, deberían incluirlo. Y yo, aunque fuera, yo discrepo contigo en el sentido de que si el fiscal hasta ahora no lo ha incluido es porque seguro que está reuniendo los elementos que le pueden dar. Pero podría, sin necesariamente reabrir. O sea, es decir, en este caso sí podría incluirlo en el caso como investigado. Exactamente, digamos, sí. Vamos a escuchar lo que dijo el defensor del expresidente Humala, el señor Otárola. Él se ha acogido a su derecho constitucional a guardar silencio. Hemos acudido, sin embargo, a la comisión a manifestar ese derecho, pero sin embargo ha sido un hecho el que ha llamado la atención nuestra como abogados y que quiero denunciar a la opinión pública. Porque cuando el presidente Humala pidió que haga uso de la palabra a su abogado defensor, el suscrito, el presidente de la comisión pasó a votación esa solicitud y nos negaron el derecho a que el abogado defensor intervenga por votación del Congreso de la República a través de esta comisión. Pude hacer uso de la palabra, evidentemente, una insistencia mía, porque ustedes saben que el derecho a la defensa es irrestricto según la Constitución. Y según ellos, un abogado defensor solo puede defender aspectos de forma que ejerza plenamente el derecho constitucional a la defensa irrestricta de los investigados o de los que rinden testimonial en el Congreso de la República. Pues ya todos sabemos cómo va a acabar esa comisión. No tengo ninguna duda de que el día lunes lo van a pasar a la calidad de investigado al expresidente Humala. Tampoco tengo ninguna duda de que esta comisión
va digamos, hacer un informe, realizar un informe negativo respecto del caso que indebidamente investiga. Se les ha dicho hasta la saciedad, por escrito. Raro que la comisión no quisiera permitir el uso de la palabra al abogado. Eso está mal, porque en teoría el abogado tiene derecho a hablar en una comisión. O sea, uno tiene, cuando está siendo interrogado, tiene derecho a que una persona pueda asistir legalmente y contestar, ¿no? Con lo cual ahí hay un error del congresista Reategui. Y de los que votaron, porque dice que sometió a votación de la comisión. Sí, y de los que votaron con él, digamos. Claro. Eso en realidad le va a dar argumentos al presidente Humala a la hora de decir que no están respetando su derecho a la defensa en la comisión. Sí. Ahora igual es su derecho no contestar, o sea, eso es real, uno puede no contestar, pero siempre uno espera que por lo menos haya un poquito de colaboración en algunos casos, ¿no? Pero bueno, era su derecho no contestar. Sí, yo comparto la opinión de la congresista en el sentido de que es su derecho, él lo que ha hecho es no desairar por segunda vez a la comisión parlamentaria, ha ido, y como no en esta vez, sino en la conducta de la pareja presidencial, cuando en el gobierno la señora Humala era invitada al Congreso, también ella iba y se reservaba el derecho de hablar. Lo que sí me parece, creo que ha habido un exceso de no haberle permitido el uso de la palabra al abogado. Esa era la porque pregunta, sí. En materia penal especialmente el derecho a la defensa hay que interpretarlo de forma extensiva y no restrictiva, de tal manera que se ha podido dejar registrado los argumentos que la defensa técnica esgrimiera en función del patrocinado, ¿no? No hubiera costado nada. La verdad es que no. Y además en la comisión Lavajato están permitiendo que varios se presenten con abogados. O sea, es normal, o sea, es su derecho a asistir con una defensa legal. Es absolutamente conveniente. Yo no veo que una comisión impida que una persona que es citada que tenga va un abogado que no vaya con un abogado. Siempre se permite que... Yo creo que eso se va a corregir porque Rolando Reategui tiene experiencia y lo que ellos querían buscar es el testimonio del presidente Humala, ¿no? Vamos a escuchar precisamente a Rolando. Ha entregado el testimonio que ha dado el Ministerio Público, lo ha entregado el expresidente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la comisión, el congresista Rolando Reategui. Él se ha acogido a guardar silencio porque la Constitución así lo dice, también él tiene ese derecho. Y quiero dejar constancia también que nosotros en todas las invitaciones que hacemos a los invitados es para que vayan con sus abogados, puedan hacer uso al derecho de contar con la defensa. Él ha contado con la defensa expresa, debida, se le ha dado la palabra, él no ha querido contestar a todas las preguntas hechas por los señores congresistas. Pero también vienen con una estrategia en la cual decir que el Congreso de la República está haciendo una persecución a ellos, a la cual yo quiero rechazar. Nunca hay una persecución contra nadie, es el Congreso de la República. Eso ha dicho, nosotros hemos iniciado ahora a las 9 horas con 25 minutos la sesión, le hemos esperado con más de media hora, ¿no? Y luego él ha venido con su abogado y le hemos hecho juramentar y le hemos dado la oportunidad, ha juramentado y ha hecho su exposición. Ya, eso sí lo puedo contar, que ha hecho su exposición y ahí más allá no lo puedo contar. O sea, ¿exposición sobre este caso en específico o sobre el rechazo a la comisión? No, sobre el rechazo a la comisión y a la moción del Pleno del Congreso de la República. ¿Y de ahí cuántas preguntas se le han realizado? No, ya no se le va a investigar, ya se acabó y nosotros vamos a ir ahora con los demás invitados que faltan. ¿Cuántas preguntas se realizaron? Bueno, hay versiones encontradas entonces, porque el abogado dice que no le querían dar la palabra y el presidente dice que se la han dado, pero claro, él dice que se la dieron a insistencia. Habría que ver qué cosa es lo que pasó. Bueno, pero el hecho que no use la palabra, yo pensé que se había negado. Sí. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar en un momento con una noticia importante, que es que Marcelo Odebrecht ha aceptado ser interrogado el 9 de noviembre por el fiscal José Pérez sobre la anotación en la que alude a una Keiko que da toda la apariencia de ser la señora Fujimori, y también sobre la otra anotación, la de las siglas AG, que se asocian, según los medios de prensa y diversos analistas, a Alan García. Con eso vamos a volver. Muy bien, seguimos aquí en Portada con nuestros invitados Marisa Glade, Javier Velázquez Quesquén, y vamos a abordar el tema que anunciábamos antes de la pausa, que es la noticia de que Marcelo Odebrecht
la cabeza de Odebrecht, ha aceptado ser interrogado finalmente el próximo 9 de noviembre en Brasil por el fiscal José Pérez, fiscal peruano. Y esto tiene que ver con la anotación encontrada en su celular en la que alude a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y también la Fiscalía ha autorizado que se lo interrogue sobre las siglas AG, que según los intérpretes podría aludir a Alan García. Claro, si se refiere a candidatos y líderes políticos, eso haría sentido. Muy bien, vamos a empezar entonces esta vez con Javier Velázquez Quisquén. Es una buena noticia finalmente que las especulaciones encuentren, digamos, ya un coto con una declaración expresa sobre estas anotaciones de parte de Marcelo Odebrecht. Sí, yo creo que me parece bien que la Fiscalía reencauce la investigación. La Fiscalía ha estado zarandeada por la presión de un sector de los medios y de los adversarios políticos, y ha dejado que haya un espacio para especular sobre letras o siglas que el único dueño de este teléfono que está en Brasil. Se ha abierto una gran especulación. Entonces dice, AG, Alan García, te puedo decir, Andrade Gutiérrez, socio de Odebrecht. Pero bueno, en fin, yo no conozco al señor Odebrecht, y me parece muy bien que ahora hayan logrado que dé el testimonio el señor Marcelo Odebrecht, pero además por añadidura han debido lograr también que el señor Jorge Barata también pudiera testimoniar, porque el señor Marcelo Odebrecht era el presidente de la organización a nivel mundial, y el que era su representante en Perú era Jorge Barata. Pero bueno, las anotaciones son será la segunda etapa. Pero es muy importante porque acabamos con la especulación. Y, ojalá. Yo creo que sí, porque durante todas estas semanas, AG, Alan García, nuestros adversarios han hecho fiesta, se han frotado las manos. Entonces, pero como no encuentran nada en Lavallato, buscan a un juez, a un fiscal timorato, lo presionan y ya nos ponen, el APRA es una organización criminal. Entonces, esto va a disipar esas dudas, esas suspicacias, porque para mala suerte de nuestros adversarios, con las suspicacias no se hace un caso, no se hace un proceso penal, no se mete preso a una persona, no se condena a un adversario político. Por eso me parece muy bien, y ojalá que lleven un pliego de preguntas que sea categórico, que no deje lugar a dudas, y que a su retorno ya el Perú pueda conocer qué quiso decir, que el único dueño de esa información es el señor Marcelo Odebrecht. ¿Qué dice? ¿Compartes el optimismo de que se acaban las especulaciones? Bueno, yo, digamos, lo primero que diría es que hemos estado, sí es cierto, fruto todo el tiempo de especulaciones, digamos. Si tuvimos la información sobre el tema de José Cuba, la información de Luyo, que estaban vinculados al gobierno aprista, vinculado a un tema de corrupción, aparece una anotación que dice AG, muchos especulamos, y yo sigo especulando, que es Alan García. Lo que molesta es la lentitud de la Fiscalía. O sea, a mí me parece sorprendente. Esa información ha salido hace, no sé, 8 meses, 9 meses. Hace 6 meses tenemos la información, porque fue en mayo que salieron, si no me equivoco, IDL Reporteros señalando la anotación que decía aumentar 500 para Keiko, hacer visita o algo por el estilo. Y recién hoy, 6 meses después, estamos haciendo un trámite del Ministerio Público para hacer el pedido de una declaración del señor Marcelo Odebrecht. A mí me parece mal por ese lado, desde el lado de la Fiscalía, porque este caso no es un caso común, pues. O sea, es un caso que atraviesa a distintos gobiernos, genera muchísima especulación, genera mucha incertidumbre de parte de la ciudadanía, que pierde confianza en el Estado, pierde confianza en los aparatos políticos, pierde confianza en las instituciones, y entonces, además, nos enteramos ¿cómo? Por filtraciones. El 90% de las cosas que han salido públicamente son filtraciones. ¿Quién las filtra? ¿Por qué se filtran unas sí y otras no? ¿Cuál es el criterio? Como ya le dijimos al fiscal, porque hemos tenido en algún momento reunión con el propio fiscal de la Nación, le hemos dicho que una cosa que nos parece mal de la Fiscalía peruana es que, a diferencia de la Fiscalía brasileña, que hace cada 7 días un informe de en qué casos, en qué situación están en los megacasos de corrupción que están haciendo, acá en el Perú no tenemos prácticamente mayor información ni declaración de parte de la Fiscalía. Entonces acá, uno, información a la ciudadanía, que sí creo que tiene que ser periódica, y la segunda es un poco más de capital humano para llevar adelante este caso, que es un caso
súper complejo y que seguimos ahora en el espacio de, bueno, a saber cuándo será la próxima diligencia. Yo sí comparto con Javier una cosa clarísima. Ya, hoy Marcelo Odebrecht y Barata, ¿cuándo lo van a interrogar? O sea, ¿por qué no se ha hecho en paralelo el pedido de la información para avanzar en esto que sí genera una incertidumbre muy grande y una precariedad muy grande dentro del sistema político peruano? Por supuesto. Y creo que una desconfianza grandísima en la ciudadanía. Todos son sospechosos. Sí, claro. Bueno, el congresista Héctor Becerril ha dicho que esta declaración precisamente va a acabar con las especulaciones y con las patrañas, palabras suyas, que se tejen en torno a la lideresa de Fuerza Popular. Vamos a escucharlo. Parece perfecto que por fin se pueda investigar a Marcelo Odebrecht por parte del fiscal que está viendo el caso también de Keiko Sofía Fujimori. Así se acaba de una vez por todas esa patraña que cada vez rebotan en algunos medios de comunicación queriendo involucrar a nuestra lideresa en hechos que ella ha deslindado totalmente. Nosotros estamos contentos que por fin se investigue y se haga claro lo que aconteció en los hechos. Lo que Keiko Sofía ha manifestado es que ella no conoce, nunca se ha reunido, nunca ha recibido un solo sol ni ella ni el partido de parte de estas empresas corruptas. Esperamos obviamente y tenemos toda la confianza que con esta investigación eso va a ser corroborado. Las personas que no tienen nada que ocultar se alegran. Muy bien, habrá que esperar pues 19 días, que es lo que falta de acá al 9 de noviembre, para saber qué cosa es lo que declara. Hay un problema adicional con estos vacíos en el tiempo en el que demora la investigación de parte de Fiscalía. Y por ejemplo, y es que tú tienes operadores que pueden seguir operando. El caso del señor Luyo. El señor Luyo recién hace relativamente poco ha sido detenido. El señor Luyo trabajaba para CECEL, que es una empresa que hoy supervisa la línea 2 del metro y que ha sido una empresa que en muchas oportunidades ha tenido que ver con elevaciones de costos de algunas obras. Y algunos hoy estamos preocupados por el rol de CECEL pidiendo algunas cosas vinculadas a la línea 2 que podría estar trabando un proyecto de inversión importante para el país. Entonces, hay que tener cuidado con estos espacios en los cuales no termina de cuajar la investigación, donde quienes podrían estar vinculados a corrupción siguen operando tranquilamente, ¿no? Entonces sí hay que exigirle al Ministerio Público mayor celeridad, ¿no? Y tener cuidado, yo sí decirle al señor Becerril, en más de una oportunidad, sus declaraciones no son solo de discrepancia con el Ministerio Público, porque uno puede discrepar y decir, mire, no estoy de acuerdo con tal o cual investigación, como hacen otros colegas de otras bancadas políticas, pero en el caso del fujimorismo, y en particular del señor Becerril, en más de una oportunidad suena una amenaza. Y a una amenaza vinculada a yo tengo el peso que tengo en el Congreso de la República. Y eso es delicado en un país con una precariedad institucional como la que tenemos. El tema de solicitar una colaboración internacional toma su tiempo. Ese es el problema cuando los políticos queremos ponerle los tiempos a los jueces y fiscales y lamentablemente hay jueces y fiscales que se doblegan a eso y quieren imprimirle tiempos políticos a lo que debe ser una investigación jurisdiccional. El doctor Peña, que creo que es el coordinador de la Fiscalía para estos convenios internacionales, han hecho esta gestión, que creo que es importante, toma su tiempo. Pero yo discrepo con la congresista Glave cuando dice funcionarios del gobierno aprista. En el gobierno de Humala, al que ellos respaldaron, metieron preso a Álvarez. ¿Y qué tiene que...? Fue en el gobierno del señor Humala, pero ¿qué tiene que ver Humala con Álvarez? Entonces, estos señores Luyo, el viceministro, todos que respondan y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero lo que quieren hacer, Luyo, el comité de adquisiciones, Alan García, como si no hubiera habido un ministro, un jefe, un funcionario. Entonces, todas estas especulaciones se van a caer cuando el señor Odebrecht confirme y responda de quién se trataba y a qué persona se refería. Y si la descripción de estas siglas y estas membresías se materializaron, alguien las materializó, supongo yo, de que como lo dijo en su primera delación, esto lo hacía el señor Barata. Por eso considero que ha debido ser importante que se logre también el testimonio, la colaboración del señor Barata. Tengo entendido que él no lo quiere hacer porque acá en el Perú le han abierto un proceso penal. Sí. Entonces no puede someterse exactamente a la colaboración eficaz. Pero quiero decir algo más de lo que mencionó la congresista Glave, que es muy importante. En Brasil, las delaciones premiadas de los 72 funcionarios
sí se mantienen en secreto, en reserva, no se filtran. Ahora, cuando se ha filtrado esa disposición referida a Alan García, sí, no ha sido la Fiscalía, sino uno de los abogados. Pero lo mismo pasado hemos visto ya un video. Ya, pero no se pase a la Fiscalía, tontos no somos tampoco, ¿no? Pero ojo, si bien las delaciones se mantienen en privado, el avance de la investigación sí le informa a la Fiscalía en Brasil, cosa que no hace la Fiscalía peruana. Y la Fiscalía en Brasil sí periódicamente no solamente emite un boletín, sino hace una información ante la prensa del avance de investigaciones, cosa que no se hace acá. En cambio en el Perú sí filtran. Y en el Perú las filtraciones no se sabe quién las controla o no las controla. Y mi preocupación por el señor Lullo, más allá de si vincula o no vincula al señor Alan García, es que estuvo vinculado a una empresa que se llama CECEL, que es una empresa que está vinculada a supervisión de obras, incluso en el gobierno de Humala. Y entonces a saber qué cosas se están haciendo desde ese tipo de empresas que han seguido operando en obras de infraestructura más allá del gobierno aprista y que tenemos que saber si es que han tenido impacto o no han tenido impacto en el fisco peruano, ¿no? Y creo que ese sí es un tema que tenemos y que hoy mismo siguen operando y que siguen siendo empresas supervisoras. Y ojalá presente pronto el señor Schack, porque una de las cosas en las que yo coincido con el congresista Velázquez es que es importante que esto nos sirva para normas de largo aliento, como por ejemplo, cómo controlamos a los supervisores de obras de grandes proyectos millonarios que podrían estar en un registro de supervisoras con un seguimiento y con algún tipo de vinculación con Contraloría, ¿no? La importancia de las comisiones investigadoras. Esta comisión Lavallato tendrá que proponer, si es que antes no lo hacemos nosotros, un nuevo marco jurídico para estar preparados para un nuevo Lavallato. Un nuevo Lavallato. Hemos tenido que dar un decreto de urgencia, el 003, que ha inutilizado el funcionamiento de la actividad económica de estas empresas vinculadas a la corrupción, y lo que ha generado varias distorsiones en lo que es cadena de pago, de garantizar la reparación civil, pero en la práctica los resultados que se esperaban no son los mejores. Y justamente porque no ha habido una legislación que es la que debe proponer la Comisión Lavallato cuando termine, para que en el futuro eventualmente se vuelva a presentar, ojalá nunca más, un hecho de esta contundencia e importancia, el marco legal esté adecuado y preparado para poner a buen recaudo, no solamente el pago de la reparación civil, que es importante, sino los responsables de estos hechos, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con otro caso de coincidencia entre nuestros dos invitados. Ayer en el Congreso los dos votaron a favor de la iniciativa que además fue aprobada, que es la que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Con eso vamos a regresar. Muy bien, ayer el Congreso votó y aprobó la iniciativa para para autorizar, hacer legal el uso medicinal y terapéutico del cannabis. El cannabis es, buena cuenta, la marihuana y de sus derivados. Esto sirve, como ustedes saben, para tratamientos de enfermedades como el cáncer, porque sirve para paliar dolores, para aliviar dolores, quiero decir, y también para combatir síntomas de otras enfermedades, el Parkinson, entre ellas. En fin, la votación fue 67 votos a favor. 68. 5 en contra y 3 abstenciones. Ah, bueno, entonces el último reporte que tuvimos nosotros fue... El que sumó su voto Galarreta. Galarreta sumó su voto, 5 en contra y 3 abstenciones. Pero quienes eran contrarios a la iniciativa eran muy enfáticamente contrarios, ¿o no? Y utilizaron la parte que yo vi, los argumentos que habitualmente se conocen, como que esto le abre la puerta, por ejemplo, al narcotráfico, cuando en realidad legalizar algo es la mejor manera de combatir el comercio ilegal y pirata de algún producto, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, al congresista Rosas, que es de Alianza para el Gran Cambio. No, Progreso. Alianza para el Progreso, para el Gran Cambio. Sí, bueno, es que antes estuvo en otra bancada en el periodo anterior, por eso me confundo. Él es pastor protestante, como ustedes saben, y tiene una posición al respecto. Más bien trabajemos con el sector educación para que entreguen y faciliten las medicinas para calmar el dolor, que sean de acceso a todos los peruanos. Y termino, presidente, diciendo que sí me preocupa que en este Congreso podamos legalizar la droga con un nombre técnico, con un nombre científico. Es más, presidente, ¿quién va a controlar? ¿Qué sanción se va a dar? Yo diría, para terminar...
Muy bien. Uno de los que refutó no este testimonio, sino el de Bienvenido Ramírez, fue el congresista. Bueno, nosotros en Defensa, que presido, encontramos este proyecto que fue presentado por el Ejecutivo. El propósito del Ejecutivo era de que se autorizara importar y comercializar. O sea que podamos comprar lo que en otros países, como en el caso de Israel, hace 57 años, Israel utiliza uno de los principios activos del cannabis, que es la que genera, es un paliativo, este principio activo medicinal, estrictamente medicinal, sí. No cura las enfermedades, no, pero sí alivia dolores que son tratales. Sí. Ahora algunos dicen, pero esto puede abrir la puerta a la ley, el Código Penal autoriza, por ejemplo, el consumo personal de 8 gramos de marihuana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero quiero decir lo siguiente. En Estados Unidos hace 20 años, en 29 estados ya se utiliza este principio activo medicinal, no el otro. Hay otro principio activo, el recreativo, que por combustión, o sea, fumándolo, genera evidentemente adicción. Entonces, en otros países, pero aquí en América Latina es sorprendente. Ya Uruguay, Colombia, Argentina, México y especialmente Chile. Chile lo autorizó hace 2 años y los chilenos más audaces han tomado recursos del canon de 20 municipios, se lo han dado al Instituto Nacional del Cáncer y en 2 años están liderando la investigación en América Latina. Entonces hubo un proyecto adicional que vimos en Defensa de Alberto de Belaúnde y la congresista Pariona, que planteaban que se incorporara la producción y la investigación, y en la Comisión de Defensa, a pesar de haber resistencias, logramos compatibilizar, autorizar el cultivo, la producción, la investigación, la importación, la comercialización, pero con candados de carácter legal, no librados a que un burócrata ponga los candados, sino la ley establezca. Por ejemplo, tú quieres investigar, ¿quién eres? ¿Cuánto demora tu proyecto de investigación? ¿Cuál va a ser el resultado de tu investigación? Todo en el marco de la ley, para que no puedan utilizar la famosa investigación y sacarle la vuelta a la norma. Entonces, el día de ayer ha habido una amplia discusión, pero habían algunas reflexiones de algunos colegas que eran médicos, decían, sí, pero la FDA de Estados Unidos no la autorizaron, las plantas medicinales no la autorizan. Sí. Es cierto. ¿Y qué es lo que pasa? Lo paradójico es que hoy día, no aquí, sino en Estados Unidos y en el mundo entero, lo que han hecho los americanos es que han creado el cannabinoide, pero sintético, que es químico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que hemos hecho ayer, hemos dado un gran paso de utilizar esta parte medicinal del cannabis. Cuidamos que va a haber registro de todo, registro que lo va a usar, del médico que lo autoriza, del que investiga, del que produce, y esa parte que es recreativa, que es adictiva, esa parte la tenemos que incinerar, pero además con supervisión de los fiscales y jueces, de tal manera que vamos a ir a una primera etapa. Nos hubiera gustado que la propuesta de la congresista Pariona, que iba a que las asociaciones pudieran hacer un cultivo artesanal, pero fíjate, si tú le autorizas a una asociación que haga un cultivo artesanal para que produzca y cultive para sus familiares, tienes que cuidar que no lo comercialice. Y si hay 55.000 asociaciones, tienes que poner 55.000 controladores. Entonces, logramos con los congresistas de Nuevo Perú, que son los que han venido también apoyando, es que eso puede ser en una segunda etapa. Vamos a ver cómo funciona estos 2 años, cómo impulsamos investigación, y te hablo de lo siguiente. Hoy día tienen que traerlo por el mercado negro o producirlo artesanalmente, porque ni siquiera hay autorización para importar. Eso cuesta $1.000. En Colombia, que ya lo está produciendo, cuesta $38. Si lo hacemos acá, yo tengo la seguridad que eso va a costar más barato. Lo importante no es que ingrese esta utilización de este aceite del cannabis, sino que ingrese a precios que puedan ser accesibles. Y tú no te imaginas cómo hay experiencias de cómo mejora la calidad de vida de las personas. Ahora, la profusión de candados puede hacer difícil lo que es una idea positiva en general, y quizás todavía no conocemos el reglamento. El reglamento es una manera tradicional
de entrampar leyes que por alguna razón se ven los candados están en la ley. Yo sé, por eso digo, un lado los candados en la ley y por otro lado el reglamento, que falta ver. A ver, yo tres cosas. Una primera es, yo estoy de acuerdo que ese es un gran paso y es un primer paso importante, porque ha partido de una lucha concreta de familiares de pacientes que tienen problemas reales en el Perú. Y como lo dijimos ayer, hay muchos, son niños que tienen problemas como las enfermedades que tú has dicho, otras, epilepsia también, ¿no es cierto? Entonces que generan problemas muy duros, ¿no es cierto? También, y que este tipo de remedio y este tipo de uso medicinal del cannabis alivia, porque es un mecanismo para aliviar. Así como tú tienes remedios que curan, tienes remedios que alivian. Y hoy por hoy los remedios que alivian muchas veces son muy dañinos con el organismo, con el estómago, con los mantenimientos que puede tener incluso un niño de 5 meses, o sea, pequeñitos. Hoy día veía uno de los videos a los que tú no les puedes dar determinada medicina y sí les puedes dar el cannabis medicinal. Y ayuda precisamente a que no tengan distintas manifestaciones de dolor, ¿no? Una segunda cosa, y que sí es lo que a mí me apena, es que en el proyecto de Tania Pariona, que es una compañera nuestra del Nuevo Perú, sí se incluía, como dice Javier, el tema de la producción asociativa y la producción colectiva. ¿Por qué? Porque sí es importante para varios de los familiares y de los pacientes hoy tratar de avanzar hacia una resolución que además esté vinculada a algo que puedan manejar. Y se puede hacer, hay experiencias donde existe, donde este tipo de producción asociativa ayuda a abaratar costos, a que sea además orgánica, que no necesariamente tengas que pasar por una producción sintética. O sea, hay varios temas adicionales a discutir, ¿no es cierto? Pero, y entiendo que varios de ellos en realidad sí esperaban que esto pudiera hacerse, de repente en una segunda etapa, como dice el congresista Velázquez Gesquén, podría hacerse vinculado a la investigación. O sea, es decir, tú puedes tener un conjunto de familiares y de personas con determinados padecimientos que se asocien a un centro de investigación y la producción asociativa se haga a través de ese centro de investigación. Eso es algo que podríamos pensar, por ejemplo, y que nos ayudaría a encontrar un canal para ellos. Y la tercera es que yo creo que la reglamentación no va a demorar tanto porque sí había una iniciativa de parte del Ejecutivo. Una iniciativa que nosotros criticamos en el sentido de que ¿por qué tienes que exportar? No tiene ningún sentido, la verdad. Importar, perdón, no tiene ningún sentido importar algo que tú puedes producir en el Perú. O sea, no, ¿para qué lo vas a importar? Y entiendo que el mismo congresista de Belaúnde, que es otro de los autores de la norma, también ha planteado que estaría, que es del partido de gobierno, digamos, voluntad de parte del Ejecutivo de avanzar en una reglamentación relativamente rápida para poder empezar la implementación en el Perú a la brevedad posible, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante. El debate sobre el consumo recreacional, ojalá sea un día que entremos a ese debate, yo estoy de acuerdo, lógico, por ejemplo, pero ese es otro debate. Y lo que me parece importante y saludable del día de ayer es que ha quedado claro que son dos debates diferentes. Así es. Uno es un debate sobre el tema del ejercicio de la libertad de las personas, en el que creo podríamos entrar a debatir en algún momento sobre si la prohibición realmente impide su consumo y no más bien alienta algún tipo de narcotráfico, pero ese es otro debate. Y este, que es un debate sobre su uso medicinal y cómo finalmente podemos avanzar a resolver un problema que ya es humanitario. Y estamos hablando del derecho a la salud. ¿Por qué debe haber control? Porque evidentemente que los médicos que diagnostican la utilización de este derivado del cannabis, obviamente todos estos productos tienen efectos secundarios no deseados. Por eso como toda medicina, tiene que haber un tratamiento. Fíjate, los que toman jarabe para la tos tienen derivado del opio. Entonces, cuando ayer decían que va a generar dependencia, claro, por eso es que se va a abrir un registro de usuarios. Va a haber el usuario que lo necesita, el médico que le diagnostica, el tratamiento que le va a dar, cuánto va a demorar. De repente parece burocrático, pero primero lo que hay que ir abriendo la puerta de a poco, para que no se vaya a desnaturalizar y de aquí a 1 o 2 años estemos echándole la culpa al incremento del consumo de la marihuana al uso medicinal de una de sus propiedades, de los principios activos. Y te digo lo siguiente, hoy día funciona esto en Alemania, en Italia, en España. Como te digo, Israel tiene hace 57 años el liderazgo en la utilización del aceite, de este aceite que lo purifican, luego lo estandarizan y reemplaza a este sintético que hoy día se vende en el mundo, que tiene componente químico y que cuesta 500 euros. Entonces, de eso estamos hablando, no solamente de autorizar que ingrese importado porque viene encarecido, sino de que la gente humilde pueda utilizarlo.
los que se realizan quimioterapia, los dolores, los vómitos, las náuseas, está demostrado que alivia esos dolores, neutraliza el vómito. A los que mejora la calidad de vida del enfermo, exactamente, aún cuando sea un enfermo terminal. Exactamente. Y creo que eso es precisamente, ¿no? El derecho a tener o una vida con menos dolor, o incluso a quienes son enfermos terminales la posibilidad de tener una muerte más acompañada, y no necesariamente, como algunos lo sugerían ayer, con morfina, ¿no? O sea, porque probablemente no hayan visto lo que es un paciente con morfina. Yo sí lo he visto. Y sé lo duro que es tener que aguantar una persona que lo único que puede tener es morfina para superar el dolor. Es algo realmente, vamos, que uno no le desearía a nadie, ¿no? Entonces creo que sí es importante este avance, que no es solo con el aceite, porque es en realidad ver cómo la planta en su conjunto puede ser utilizada. Y la investigación, entiendo, la idea es ver aceite, pero también... La evidencia que hay es que de los dos principios activos, porque son casi 100 sustancias en Estados Unidos, y han logrado descubrir, o sea, aislar 2 cepas, 2 cepas, y una de esas cepas ha disminuido el componente, el principio activo que es el recreativo, lo ha disminuido a 0.1. Entonces, y ha dimensionado el que se usa medicinalmente. Entonces, eso porque hay investigación. Claro. Entonces, si nosotros logramos impulsar investigación, podemos lograr, mezclando estas sustancias, lograr en un determinado momento una cepa que nos permita producir dimensionalmente el principio activo medicinal. Por eso era importante la investigación, y por eso es importante que aquí en el Perú se produzca, y me parece valiosa esa sugerencia que ha dado la congresista, en el sentido de que vía investigación podemos promover formas asociativas que permitan, porque la investigación no solamente es teórica, sino tiene evidentemente que haber una materialización de esos estudios para ver las experiencias, y como lo ha dicho el oncólogo Huerta, que es prestigiado peruano Huerta, algo muy importante, que lo dije ayer yo en el debate, mencionando que era una palabra de él. Nosotros tenemos que construir nuestra propia experiencia en el uso medicinal del cannabis. Y en ese sentido, para eso necesitamos esta ley. Bueno, pero sí es importante que, digamos, haya habido 67 votos a favor, y que estos votos hayan provenido de todas las bancadas. Porque a veces la sola mención de esta planta que está relacionada con una droga hace que cunda el pánico. Ha habido un buen nivel de debate, pero además te diré lo siguiente. Ha un gesto maduro. En defensa arrancamos el debate con la comisión en contra, y luego fuimos explicando, hicimos un debate y terminó por unanimidad. Unanimidad con el voto de todos los bancadas, de tal manera que si en el pleno hubieran estado ayer el día los 130, creo que hubiera sido más alta la votación. Ahora, hay una cosita pendiente, que es que y ahí sí no se pudo incluir en la ley por un tema legal que finalmente el congresista Velázquez Gesquén señaló, pero sí hay que hacerle un llamado al Ministerio Público y a la Policía Nacional de no perseguir a las madres que son familiares de pacientes. Porque hemos aprobado esta ley ahorita, pero tenemos a 2 madres que están procesadas en este momento por tráfico. Eso, y entonces sí es bien delicado, porque son madres de la asociación. Muy importante, digamos, ¿no? Para que quede claro, muy importante. Se habían planteado que pongamos una disposición disponiendo que por ley hay que sobreseer las causas, que se archiven. El sobreseimiento es una atribución jurisdiccional, no de la ley. Pero una vez que se promulga la ley y se le da un marco legal a determinados hechos que anteriormente a su vigencia eran ilegales, es evidente que los jueces, al tener la ley en vigencia, van a proceder a archivar estas causas. De tal manera hay que llamarles que estas familias... hay que pedir que se promulgue la ley. Y al día siguiente eso... se cae en esos procesos penales. Bueno, hicimos segunda votación inmediatamente, o sea que ya está en manos del Ejecutivo. Ya... ¿Y el Ejecutivo puede observarlo? No. Ellos impulsaron el proyecto, solamente para importación y consumo. Pero también han apoyado, Alberto de Belaúnde, que es del partido de gobierno, él ha apoyado la investigación y la producción, de tal manera que hay que actuar con optimismo, ojalá que mañana pasado a la promulgada. Bien, tenemos una última noticia que por lo menos la mencionaremos, comentario de cada uno. El domingo hay censo, como ustedes saben, y hay orden de inamovilidad, supuestamente de 8 a 5 de la tarde, cada uno en su domicilio para que lo censen, solamente una vez. Y sin embargo, hubo 2 declaraciones del ministro del Interior. Días atrás, él dijo que a las personas que salieran a la calle durante el censo, dijo, no se les va a detener, porque no utilizó la palabra, pero quedaba claro que no los iban a dejar seguir moviéndose, eso es equivalente a detener, los iban a llevar a la comisaría para que
lo censaran. Hoy día ha aclarado a través de su cuenta de Twitter que nadie va a ser evidentemente detenido, eso solamente puede suceder con orden judicial o con un estado de emergencia, ¿no es cierto? Sí, no, además, una autoridad administrativa no puede restringir la capacidad o el derecho de desplazamiento que tiene un ciudadano, una autoridad administrativa, por importante que sea. Y segundo es que ya se ha venido rectificando el ministro del Interior y ya ha aclarado que no va a haber ningún tipo de detención. No puede haberlo. Y yo creo que todos los peruanos, entendiendo la importancia del censo, los levantamientos estadísticos hoy día en el mundo, los estados lo utilizan como una herramienta que les provee información muy importante para poder construir políticas públicas. De tal manera que el censo no es un acto burocrático del gobierno, sino es muy importante para que a partir de esa información puedan construir políticas públicas. Por eso que hemos cuestionado esta pregunta subjetiva de qué raza que te autodefinas, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que se ponga la autodefinición. Yo también creo. Y sí me parece, sobre todo porque somos un país diverso y es importante ver cómo nosotros mismos nos miramos, ¿no? Y creo que es importante que esté. La congresista Tania Parón ha formado parte de la campaña para la autoidentificación de pueblos indígenas y poder tener una data real. Lo que es súper importante y pedirle a todos, yo sé que la gente dice, pucha, el domingo me fastidian, no sé qué, es fundamental, el censo es central para las políticas públicas, es la única manera de que tengamos información real sobre situación de pobreza, sobre situación de vulnerabilidad, sobre niveles económicos en los que tenemos en el país. Sin esa información, las políticas públicas se van cayendo. Y cada vez vamos siempre citando el cálculo proyectado del censo anterior y ya pasó mucho tiempo desde nuestro anterior censo. Entonces, un poquito de paciencia, el domingo todos colaboremos y ayudemos a que en el Perú tengamos nuestros censos nacionales que creo que son fundamentales. ¿Y va a haber congresistas que van a censar? Van a haber varios congresistas que van a censar, yo también voy a ayudar a censar el día domingo. Sí, ¿dónde vas a censar? Sí, voy a ayudar. ¿Cómo dicen? El congresista de Belaunde también se ha inscrito como voluntario para censar. Bueno, yo sí digo que no lo estoy invitando a que se inscriba también, sino me parece que quería decir algo. Lo que yo quiero decir es que sí es importante, por si acaso para mí es importante claro el que censo. es importante. Ahora, somos un país pluricultural y necesitamos tener una información, como bien lo ha dicho la congresista, para que las políticas públicas vayan orientadas básicamente, por ejemplo, resolver el tema de grupos vulnerables, de vivienda y lo que sucede es que, habiendo tanta informalidad, este tema de la autodefinición, me parece que la pregunta con relación a la autodefinición debió contener un cuadro adicional, porque en este mundo informal puede haber alguien, un ciudadano que diga, ¿sabes qué? Yo me autodefino como ario. Entonces el que está haciendo el censo puede tener la oportunidad de poner en ese recuadro una precisión. Pero bueno, aún así, lo importante y lo general es que es muy importante el censo para poder actualizar las prioridades de las políticas públicas, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Ya nos vemos el lunes aquí en Portada con Verónica. De regreso.